A raíz de encontrar una problemática, se nos ocurrió crear algo que ayude a los demás y sea algo productivo, por supuesto. Al principio pensamos en muchas cosas, un robot, un superhéroe, hackear la NASA, pero al final pensamos en crear una calculadora de fórmulas que se llamaría Fromenator, un pequeño guiño al mago que encontraba personajes, ya que éste encontraría las fórmulas que nosotros le pidiéramos. El proyecto surgió a base de la pregunta de ¿qué fórmula debería usar? Y gracias a este programa lograríamos reducir un poco el tiempo que tardábamos en realizar cada uno de ellos. Así que con eso en mente empezamos a escribir un código en Python para lograr lo que propusimos al inicio. Fuimos probando con las fórmulas y a base de prueba y error avanzábamos cada vez más al primer prototipo. Buenas, soy Sebastián Cisternas y en la parte que a mí me tocó del código trato la caída libre. En mi código principalmente se utilizarán las siguientes tres fórmulas. La primera dicta que la altura o distancia total es el resultado de la gravedad multiplicada por el tiempo, el cuadrado y todo eso partido en dos. Luego juego con esta fórmula para decir que la gravedad es 2 veces la altura dividida en el cuadrado del tiempo. Aparte, para el tiempo, digo que es el resultado de la raíz de 2 veces la altura dividido en la gravedad. Finalmente, utilizo la fórmula para velocidad final en cada una de las operaciones de mi código. Esto porque la velocidad final es una variable muy a tener en cuenta. La fórmula para velocidad final es gravedad por tiempo es igual a velocidad final. Bueno, en el código de la segunda ley de Newton, primero se parte con unas incógnitas, o sea, se parte preguntando sobre qué dato va a ser la incógnita y en base a qué dato sea la incógnita se va a realizar cierto proceso matemático, en el cual, en el caso de que si fuerza fuera la incógnita, tendríamos como ejercicio eh, que la masa se multiplicaría por la aceleración. Y ahí después en el código imprimiría el resultado en Newton. Y así respectivamente con masa, aceleración. Y en caso de aceleración también se necesitan más datos como por ejemplo distancia y tiempo. Para la creación de mi código me basé en las fórmulas del movimiento rectilíneo uniforme, con las variables distancia, velocidad y tiempo, donde se puede calcular la variable que necesites. A su vez, para la utilización de las fórmulas me basé en la siguiente imagen, donde se puede ver que para sacar la distancia, por ejemplo, hay que multiplicar velocidad y tiempo, o si necesitas la velocidad, se dividirá la distancia en el tiempo. Finalmente, si necesitas el tiempo, se dividirá la distancia en la velocidad. Bueno, para mi parte del trabajo, que es tiro vertical, utilicé las siguientes fórmulas que ustedes deberían estar viendo en pantalla. Una fórmula de velocidad final, tiempo, velocidad final al cuadrado y altura, las cuales usé para guiarme y armar estas fórmulas que tengo escritas por acá para calcular el tiempo, altura máxima, velocidad final, velocidad inicial. En el tiempo lo calculamos de la siguiente manera: velocidad inicial dividido en gravedad. En la altura máxima lo calculamos como velocidad inicial al cuadrado dividido en el doble de gravedad. La velocidad final la calculamos como velocidad inicial menos gravedad por tiempo, menos porque va a estar hacia el otro lado de gravedad, ya que al ser un tiro vertical hacia arriba, la gravedad va a estar en contra. Y la velocidad inicial, que sería la raíz cuadrada de la altura por el doble de gravedad. Aparte que también antes de iniciar todo el código se nos pide, podemos declarar unas variables en el cual vamos a usar, en caso de no conocer la incógnita, lo usaremos como una X, y si el dato no se solicita en las siguientes fórmulas, usaremos un 0. Bueno, para terminar el trabajo voy a ejecutar el programa con unas preguntas que tengo por aquí de cada problema que tenemos en el programa actualmente, que sería movimiento rectilíneo uniforme, la segunda ley de Newton, lanzamiento vertical hacia arriba y caída libre. Lo vamos a usar aquí mismo. Bueno, al inicio del programa nos pregunta, para calcular disponemos de movimiento rectilíneo uniforme, ley de Newton, la segunda, caída libre y tiro vertical. Por favor escribir tal cual sale. Entonces nosotros vamos a venir aquí al video de movimiento rectilíneo uniforme y vamos a decirle que queremos calcular movimiento rectilíneo uniforme. Entonces pasa a crear la calculadora de movimiento rectilíneo uniforme, en la cual nos va a preguntar que ingresemos la distancia en metros.
El problema es, un coche circula a 25 metros por segundo, ¿cuánto tiempo tardará en recorrer 10 kilómetros? Entonces la distancia en metros sería de 10.000, ya que al ser en kilómetros tenemos que pasarlos a metros, ya que, como nos dice el programa, tenemos que ingresarlo en metros. Luego nos pide que ingresemos la velocidad en metros por segundo. La velocidad es de 25. Entonces vamos a anotar 25 metros por segundo. Y por último nos pide que ingrese el tiempo en segundos. Vamos a colocar que el tiempo es la variable, la incógnita que queremos calcular. Y al darle Enter automáticamente nos va a sacar el tiempo que tardó el auto en recorrer 10 kilómetros, el cual es 400 segundos. Y como dice el video, el tiempo que tardó el coche en circular son 400 segundos. El segundo video, el que vamos a usar para ver si para demostrar que el programa funciona, vamos a ver la segunda ley de Newton, el cual vamos a usar el siguiente problema. Si el bloque de 4 kilogramos que se muestra en la figura sube con una aceleración de 2,5 metros partido al segundo al cuadrado, suponiendo que no hay fricción, determina la magnitud de la fuerza F. Vamos a abrir el programa, que lo tengo aquí, llamado test 1, y vamos a decirle que queremos calcular la ley de Newton 2. Entonces abre la calculadora, como antes, y dice, introduzca una X en la variable que desea encontrar. Introduzca el valor de su fuerza en N. Muy bien, vamos a ir al ejercicio. Determinemos la magnitud de la fuerza F, por lo cual el valor de F sería X, ya que esa es nuestra incógnita. El valor de la masa en kilogramos, aquí me lo da el ejercicio, que dice que son 4 kilogramos, así que vamos a poner un 4. Y nos pide que introduzcamos el valor de la aceleración en metros partido por segundo al cuadrado, la cual también la da el problema, que es 2,5. Y nos dice que la fuerza es de 10 newton. Como se puede observar en el video, se explica que la fuerza final es de 10 newton al hacer los cálculos correspondientes. Para el problema de lanzamiento vertical vamos a usar el siguiente. Se lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba con una velocidad de 60 metros partido por segundo. Hay que calcular su altura máxima, el tiempo de subida, velocidad a los 3 segundos, así que voy a abrir el programa que tengo aquí. Vamos a decirle que quiero calcular tiro vertical. Y nos pide que por favor ingresemos en una X la incógnita, y si el dato no se solicita, rellenar con un 0. Se lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba con una velocidad de 60 metros partido por segundo al cuadrado. Calcular su altura máxima. Su altura máxima sería X. La velocidad inicial sería de 60 metros partidos por segundo al cuadrado, como indica la pregunta. Y la gravedad en metros partidos por segundo podríamos poner 9,8, pero como en el video colocan 10 metros partidos por segundo, que la gravedad es de 10 metros partidos por segundo al cuadrado. El tiempo es en 0, ya que no se solicita. La velocidad final también es en 0, ya que no se solicita. Y me dice que la altura máxima es de 180 metros partido, o sea, es de 180 metros. Como se puede observar en el ejercicio, la altura máxima es de 180 metros. Muy bien, ahora vamos a calcular lo siguiente. Se lanza un cuerpo, o sea, ahora vamos a calcular el tiempo en subida. Introduzca la altura máxima. La altura máxima no la necesitamos. Nos pide que introduzcamos la velocidad inicial, que sería de 60 metros. La gravedad de 10 metros partidos por segundo al cuadrado. El tiempo de subida, eso es lo que o sea, el tiempo en segundos es lo que queremos calcular, así que lo vamos a dejar como X. Y la velocidad final tampoco la necesitamos, así que la dejamos como 0. Nos dice que el tiempo empleado es de 6 segundos, por lo cual tengo anotado aquí el momento en el que resuelve eso. Y como se puede observar, el tiempo de subida es de 6 segundos. Ejercicio de caída libre. Voy a ir al programa test 1, que sería el Fromenator, y vamos a decirle que queremos calcular caída libre. Nos dice, introduzca una X en la incógnita, por favor. Dice, un balón de fútbol se deja caer desde una ventana y tardará en caer 5 segundos. ¿Desde qué altura cayó? ¿Con qué velocidad impacta en el piso? En la altura en metros. Bien. Luego nos pide que ingresemos la gravedad. Vamos a usar la que sale en el video, que es 9,8. Luego nos pide que ingresemos el tiempo en segundos. Dice que tarda 5 segundos. Nos dice que la altura en metros es de 122,5 y la velocidad final en metros por segundo es 49. 122,5 y nuestro programa dice 122,5 y que la velocidad final fue 49 segundos, metros partido por segundo, y claramente aquí se dice que la velocidad es de 49 metros partido por segundo.